Vamos a construir un circuito paralelo bastante sencillo. Voy a utilizar una batería, un resistor, dos resistores voy a utilizar. Para esto entonces voy a conectar en paralelo. Una conexión paralelo es aquella donde las dos terminales de cada elemento comparten las mismas conexiones. Veámoslo gráficamente. Entonces, esta terminal de acá debe conectarse con esta de aquí. Y esta de acá con esta de aquí. Y así sucesivamente como vimos en el diagrama. Estos elementos están conectados en paralelo porque comparten dos puntos de conexión. A estos puntos de conexión también les vamos a llamar nodos. Nodos, no nudos, parece la palabra nudo, pero se la va a conocer como nodo o nodos. Entonces estos puntos de conexión, conocidos como nodo, son dos conexiones que comparten los elementos en paralelo. Al circuito paralelo también se le conoce como circuito divisor de corriente, porque la corriente que sale de la fuente, por ejemplo, en este caso, no tiene solo un camino, en este caso tiene dos caminos. Entonces, la corriente se va a dividir en dos partes. En este caso, si las resistencias tuvieran el mismo valor, las corrientes serían iguales. Pero si no, pues una va a consumir una porción y la otra también, proporcional a su resistencia. Recordemos que la corriente es inversamente a la resistencia. Voy a conectar dos resistencias al circuito. Estas resistencias son de diferente valor. Esto lo hice para que veamos que cada una consume una porción diferente de la corriente que entra. Pero que al final, al salir de las resistencias, en este nodo vuelven a unirse y a entrar a la fuente. Es decir, la corriente que salió es la misma que la que entró. I, S, I, E. Salida, entrada. Son iguales. Es decir, que no se puede perder la corriente en ningún lado. Bueno, entonces, ahora vamos a conectar el circuito. Vamos a utilizar nuestra fuente, nuestra batería. Si se dan cuenta, aquí dice que tenemos que conectar el positivo. Las resistencias son dispositivos no polarizados. Entonces no importa que yo lo ponga así o lo ponga así. Bueno, utilizando nuestro amperímetro, vamos a medir la corriente que circula por este circuito. Primero medamos la corriente que entra al circuito. Muy bien. Dice que tiene una corriente de 0.2 amperios aproximadamente. 0.2 amperios son los que están entrando a este circuito. Muy bien, veamos qué sucede en cada uno de los resistores. En este caso, la corriente que va a entrar a la resistencia va a ser igual a... Bueno, entonces en esta resistencia podemos observar un voltaje de 0.13 amperios. 0.13. Veamos qué sucede en el otro resistor. La corriente en el segundo resistor es 0.06 amperios aproximadamente. En esta resistencia, 0.13 amperios. Y en esta tuvimos 0.06 amperios. Si sumásemos, nos da aproximadamente 0.2 amperios, que es la entrada. Entonces, en este circuito, la corriente se divide. Por eso se llama divisor de corriente. En este circuito, lo que sí es igual es el voltaje de cada elemento. Entonces vamos a medir voltaje. Vamos a usar el voltímetro. Ahora vamos a medir el voltaje en cada resistencia. En la primera resistencia tengo 6.39.
y en la segunda resistencia 6.37, aproximadamente lo mismo. Entonces, en un circuito paralelo, los voltajes son los mismos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una conexión mixta. Esta conexión tiene ambas configuraciones. Bueno, para este circuito voy a utilizar mi fuente de voltaje, mi batería, dos resistores y dos luces LED. Vamos a realizar nuestras conexiones, como las vistas en el diagrama. Esta configuración es mixta. ¿Por qué? Bueno, si pueden observar, las resistencias con los LEDs están conectadas una detrás de la otra. Por lo tanto, vamos a decir que están en serie. Pero la fuente de energía o de voltaje, en este caso mi batería, está conectada en estos dos nodos o puntos de conexión. Un nodo es un punto de conexión. Entonces, acá nosotros podemos observar que esta batería comparte el mismo nodo con estas LEDs y con estas resistencias. Por lo tanto, mi batería está en paralelo con estos dos circuitos serie. Bueno, entonces ahora construyámoslo. Entonces ahora interpretemos el diagrama. Vamos a conectarle una batería, dos luces LED, unas resistencias y vamos a conectar fuente de energía. Vamos a conectar, aquí dice que este cable, ¿verdad? Este cable de acá. Vamos a necesitar más cables. Dice que va un cable de aquí para el otro negativo de LED. El negativo es el cátodo. Dice que el ánodo, que es el positivo, va conectado a la resistencia, ¿verdad? Entonces ya vemos que encendió el primer LED. Esto es muy importante porque en un circuito paralelo, aunque esta parte del circuito no esté conectada o se dañe, este siempre va a seguir funcionando. Pero si nosotros lo conectásemos en serie, si se descompone o se quema o falla algún dispositivo, todos los demás se apagarían. Las luces de su casa están conectadas en paralelo, porque cuando se quema una de ellas, las demás siguen funcionando. Pero si nosotros lo conectásemos en serie, pues se quemara una de las luces de su casa, pero si nosotros lo conectásemos en serie, si se quemase una de las luces de su casa, ya no encendería las demás, aunque estuvieran en buen estado. Entonces, esa es otra característica del circuito paralelo, ¿verdad? Aunque uno de los dispositivos que esté en paralelo se dañe o se queme o quede abierto, pues va a seguir funcionando el otro. Entonces vamos a ver, bueno, ahí estamos. Entonces ahora sí, ya están los dos circuitos conectados. Ahora veamos qué pasaría si uno de los elementos en serie no está bien conectado o no funciona. En este caso voy a invertir la polaridad de una de las LEDs a propósito para ver qué sucede. En este caso lo hice con este. Entonces vamos a construir nuestro circuito. Y vamos a hacer sus conexiones. Están en serie porque una va conectada detrás de la otra. Entonces vamos a ver qué sucede ahora en este caso. Bueno, ya hice las conexiones necesarias para que esto esté en una conexión serie. ¿Qué sucede? Pues como vemos, ninguna de las LEDs funciona. ¿Por qué? Porque una está conectada al revés. O puede ser que en algunos casos esté quemada. Entonces, acá pues no circula la corriente. Y por lo tanto no enciende la otra LED. Pero veamos qué sucede si lo conecto bien con la polaridad correcta. Ahora encienden, pero
Este es uno de los problemas del circuito serie. Si uno de los elementos se daña, todos los demás dejan de funcionar. Nos vemos hasta la próxima.